Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. Una boda en casa del señor Matt iba a causar una impresión duradera, sobre todo en el propietario de la mansión. Las mejores personas de la ciudad luchaban por el derecho a sentarse a la misma mesa con el hombre de más éxito de esta parte del globo. Una boda no es solo regalos bonitos, un vestido elegante y estrellas invitadas. También es una gran oportunidad para discutir nuevos contratos y repartirse el siguiente trozo del pastel, que los economistas llamarán entonces superbeneficios. Al señor le bastó chasquear 2 dedos e inmediatamente le pusieron en la mesa los mejores manjares y exquisiteces. Y la audiencia se complicó con estrellas y famosos. George Rossi se encargaba de las verduras, los tomates, pimientos y pepinos más frescos de sus invernaderos, hierbas aromáticas y más y más. Paul Janchuk afirmó haber sacrificado personalmente un cordero, 2 lechones, y librado una auténtica batalla con pollos y pavos. Bastante carne y aves en la mesa. Giovanni Greca se ocupaba del pescado y el marisco. Salmón, atún, gambas, enormes langostas y otros manjares selectos. Pero Luca Mouretti y su familia prepararon un pastel gigantesco, demasiado incluso para esta horda de 200 invitados. La trajo junto con una nevera transparente a los generadores y la colocó cerca de la mesa principal. Los invitados de menor rango aportaron pan fresco y panecillos, ensaladas, aperitivos y otros tentempiés, sin los cuales una boda nunca sería una celebración. En el enorme solar exterior de la casa se instalaron 2 zonas temáticas. En una sonaba música moderna y en la otra retro y clásicos de Franz Bianca. El ingeniero de sonido con más talento de nuestro tiempo organizó los flujos musicales de tal manera que no se solaparan. Los italianos tenemos que ayudarnos unos a otros, sonrió el señor Rinaldi, que se encargó del novio y del fastuoso vestido de la novia. Como joyas o reliquias, vestimentas. Aquí estábamos, traídos en una caja especial con un microclima en su interior. Soy americano, dijo el señor Motta en voz alta, y sacó el lugar de mi mente. Le ruego me disculpe, señor, dijo Rinaldi ingratiatingly. Se supone que los americanos nos ayudamos unos a otros. Tenía motivos para estar nervioso. Hoy la familia Rinaldi iba a subir un escalón. A partir de ahora, lo más difícil sería suyo para conquistar. Los contratos de construcción en la costa cubrirían sus rascacielos. Como una empalizada aquí y allá aparecerán estadios deportivos, en cada uno de los cuales mantendrá una pequeña participación en aras de la gestión y el beneficio. Y su hijo, tendrá la más lujosa y rica de esta parte de la tierra. ¿Dónde está Guasque?, preguntó el señor sin ceremonias. Él es quien debería estar aquí de pie como una bayoneta, esperando a que salude. Pero ya conoce la tradición. De nuevo miró congraciado al millonario Rinaldi. Vendrá con una orquesta, habrá una hermosa canción y luego un baile. Aunque nos hayamos convertido en americanos, eso no es motivo para olvidar la música. Ah, la tradición, murmuramos. Quería que este día interminable llegara a una conclusión lógica lo antes posible. Al hablar con ligereza al señor Rinaldi, el magnate de la construcción solo ocultaba sus propias inseguridades. Mónica necesita a Baco tanto como ella a él. O mejor dicho, es el señor para él. Ella necesita esta alianza para solidificar su posición y convertirse en todopoderosa. El imperio de la construcción ocupará el lugar que le corresponde en su paquete de negocios, junto con la manufactura, el turismo y el juego. Sí, es fuerte y poderoso. Sin su palabra de peso no se decide ningún negocio en la ciudad. Pero su propia fuerza financiera es desastrosamente escasa. La familia Rinaldi son otros trabajadores sin palabra. Pueden cubrir el mundo entero con estos aburridos y sabrosos encargos, que sin embargo merecen mucho la pena y se venden muy bien. Tienen tremendos recursos rotatorios para ayudar a fortalecerlo. Oh, Rinaldi, dijo y aplaudió con fuerza. Hay una tradición que tú y yo hemos olvidado.
Bebamos un vaso de vino con queso y carne en honor de nuestra unión para que este día vaya como un reloj. El padre del novio sonrió. Empezaba a sentirse incómodo por lo desagradable del asunto. Y luego pareció sentirse un poco mejor cuando recordó la carne y el vino. Como por arte de magia, un camarero con una enorme bandeja apareció junto a ellos. Como solo sostenía el enorme cacharro en equilibrio, eligió un vino tinto seco de gran crianza. El mismo señor llenó 2 copas hasta el borde y le entregó una a Rinaldi. Brindemos porque nuestras ciudades estén unidas, sugirió el señor de la casa y, como ramas de nobles uvas entrelazadas, hicieron un buen vino que perseguirán las mejores casas del mundo. Hasta el fondo. Un hermoso brindis. Elogió a Rinaldi. A diferencia de su contrario, no sabía hablar bonito improvisando, prefería pagar dinero a un escritor profesional. Había preparado un excelente discurso para la ceremonia. Está esperando en un portapapeles. Pero se olvidó del brindis de bienvenida. Y eso es todo lo que dirá. Sorprendido. Así se quedó con la copa levantada. Quiero decir, prolongó Rinaldi y trató de ordenar sus pensamientos, que tú y yo, niños, construiremos el rascacielos más alto del mundo. Se llamará Rinaldi y en todos los pisos las luces estarán siempre encendidas para nosotros. Meta. Tocó con su caro vaso la vajilla de un nuevo pariente. El brindis fue hermoso. Pero el hecho de que el orgulloso apellido de la familia fuera a quedar relegado a un segundo plano. Decepcionante. Era un tema que había olvidado discutir cuando estaba resolviendo todas las formalidades que rodeaban la boda. Nada. Es muy posible que los nietos quieran llevar su apellido. Menos mal que suena bonito. Bueno, Rinaldi, dijo el señor de la casa, vaciando su vaso y picoteando jamón. Ya era hora de que comprobara cómo están nuestros invitados estrella. No habrás olvidado quién actuará esta noche en nuestro escenario, ¿verdad? Por supuesto, a un forastero le costaría una fortuna convocar a tantas celebridades. Pero muchos de ellos le debían al señorito el inicio de sus carreras, así que aceptaron actuar gratis y el millonario solo tuvo que pagar el vuelo y el hotel. Ya eran las 5. Y los invitados empezaron a llegar poco a poco. Todos se acercaron al señor Matt, estrecharon su enorme palma rayada y desearon suerte y prosperidad a la nueva familia. El señor de la casa vestía un lujoso traje, a pesar del calor, pero su amplia frente ni siquiera acusaba la evaporación. «¿Qué tiempo tan maravilloso hace?», sonrió la señora Smith, esposa del propietario de una gran cadena de tiendas. Matt le devolvió la sonrisa. «Especialmente para usted. Gracias por los quesos que ha enviado a nuestra mesa». «Ah, y es un detallito», la señora Smith agitó la mano. «Deberías haber visto el regalo que Ángel preparó para nuestros pequeños. ¿Firmaría un contrato de por vida con nosotros para suministrar sus aceites italianos?». «Señor, es un contrato exclusivo». El propietario sonrió aún más. «Pero no», pensó con altivez. «No puede comprarme tan barato». A Mata le gustaba tener el control total de la situación, así que cada media hora llamaba a su secretaria, una chica encantadora llamada Enush, y le informaba de si todo iba según lo previsto. «Jefe de seguridad». Ton informaba cada hora, reportando cualquier cosa sospechosa. «Si ves aunque sea una sombra». Leite, susurró el señor Mata, hablando con Tom. «Nada ni nada debe estropear este día». «Así es, señor Joe», respondió el jefe de seguridad. «La situación está totalmente controlada». Nita apreciaba mucho a su fiel guardia, que se parecía a un perro por su lealtad. Tenía un agudo sentido animal de su amo. Por ejemplo, fue a él a quien se le ocurrió cambiar el nombre de Giuseppe por el americano de Joe. Mister estaba muy contento con esto. Sí, así empezó a llamarse. La llamada de Ángel llegó 5 minutos antes de la hora de control. «El señor», dijo la secretaria desconcertado. «Tenemos un invitado extraño aquí. Hay uno en la lista. Aproximadamente pedimos esto». El control total,
en su opinión, no implicaba bucear en todos los detalles. Pero como estos imbéciles no pueden hacer otra cosa, no. Respondió Enush, bajando la voz. Entre tú y yo, se trata de una anciana. Exige que bajes por su dicción. No puedo distinguir si quiere dar o quitar algo. Ponla al teléfono. Lo ordenó. Sí, signore señor Giuseppe. La anciana, cuya voz estaba al otro lado de la línea, se comunicó. Señor Giuseppe, ¿quién soy? Yo, exclamó el millonario con su voz acerada. No le reconozco. Medida por medida las líneas, la anciana continuó con su dulce voz. Por casualidad me he enterado de que había un acontecimiento tan alegre en tu casa que no podía pasar de largo. No tienes ni idea de lo lejos que he llegado. Vengo de muy lejos, así que somos extraños. Corta mata. Lo siento, signore. Pero yo no te llamé a mi casa este día. Sé que lo hiciste. Sé que lo olvidaste. La anciana, cuya voz al otro lado del cable se hacía cada vez más fuerte. No se preocupe, señor, no se preocupe, no me ofendo. Ahora me olvidan a menudo. Necesito la ayuda de Giuseppe. Preguntó la anciana y enseguida se dirigió a ti. Solo tú puedes ayudarme, solo tú, Giuseppe. Pásale el tubo a la señora. Prueba de fuerza. Señor Joe. En la amplia frente del millonario apareció fuera. No sudó nada hasta que empezó a ponerse nervioso. El señor Matt hizo un breve gesto al camarero, literalmente uno con una Coca-Cola. Este, como si leyera la mente del gran jefe, corrió hacia él y pasó limpiamente. Era como si el dueño de la casa no estuviera al teléfono, sino realizando una operación muy complicada. Dijo, madre, ahuyenta a esa vieja. Y si persiste, llama a la policía. El sheriff me prometió que su coche estaría rondando por algún lugar cercano. Pero señor Joe, fuera del territorio. Secretario dice que necesita ayuda y que tiene información importante. He dicho que adelante. Exigió el millonario, y no me molestes más con esas tonterías, también. De lo contrario, ya sabes, hay toda una fila de personas que quieren ocupar tu lugar. Los invitados eran cada vez más numerosos. Ocupaban una enorme sección del señor, recorrían los fastuosos interiores de su mansión. Degustaban entremeses y miraban alrededor de la mesa que estaba puesta justo en el jardín. Los estilistas terminaron de decorar la zona de fotos y una buena docena de fotógrafos se pasearon entre los invitados para que todos pudieran llenar su feed de magníficas instantáneas. Aquí tenemos que llegar a la parte más bonita de esta ceremonia. Su hija, su niña, por fin va a saltar y casarse. Somos que enjugó furtivamente una lágrima de su mejilla espinosa. Pronto estaría de canguro de sus nietos, enseñándoles a tirar con onda y a dar patadas a un balón de fútbol. El teléfono volvió a sonar. Te dije que persiguieras a esa maldita vieja hasta el infierno. Ensayo y error de fuerza. Millonario, señor Meta. Tartamudo, dijo la secretaria. Parece que ha habido una emergencia. ¿Qué clase de emergencia? Con calma, aclaró el cabeza de familia. Era famoso por su capacidad para mantener la compostura en cualquier situación, incluso en las más difíciles. Una catástrofe, gritó Enush. 3 o 4 horas antes de la fatídica llamada de su asistente, el señor Eto decidió asegurarse de que tanto el vestido como el peinado de Mónica estuvieran a la altura de la ceremonia que había organizado. La hija se decidió bien en la casa de invitados, donde todos sus amigos y amigas estaban cómodamente acomodados. Matt les dejó pasear toda la noche. E incluso pagó él mismo la comida y las bebidas. Un movimiento sin precedentes por su parte. Con tal de que los chicos estuvieran contentos. Explicó lo que había hecho al jefe de seguridad, que estaba preocupado por la seguridad. Los vigilaba, pero a través de sus dedos. Los niños, la mayoría de los cuales ya estaban cerca de los 25 años. No les falló, no rompió nada, no rompió nada.
no hizo que llamaran a la policía. Y si alguien hacía la dominación, desde luego no era su hija. O lo hacía sin que nadie se diera cuenta. Ahora había trabajadores correteando por la sala, preparados para cuando los jóvenes quisieran seguir, escondiéndose de los mayores. Chicos y chicas muy jóvenes estaban montando un tobogán de copas sobre el que pronto fluiría el champán. Un camarero miró al señor y directamente a los ojos y sonrió sin contemplaciones. ¿Dónde demonios le había visto? Ignorando la familiaridad del millonario, se dirigió al segundo piso. Echó de la habitación de su hija a peluqueros y maquilladores, pidió a sus amigas que se marcharan. Luego se levantó de la silla y examinó meticulosamente a Mónica, tratando de encontrar el más mínimo defecto. Pero no, todo estaba perfecto. De verdad su hija, su orgullo y alegría, se parecía a los 5 millones de dólares que había invertido en esta boda. «Enhorabuena, hija», susurró, abrazando suavemente a Mónica. Lo principal era no arrugarle el vestido ni estropearle el maquillaje. Las fotos adornarían las principales noticias de las agencias, así que no debían dañar la credibilidad de la familia de Matt. «¿Cuál es el reto?», preguntó Mónica. «¿En poder vincular su negocio a la familia Rinaldi?». El señor se congeló como fulminado por un trueno. ¿De quién, sino de su hija? La chica más inteligente y calculadora. No había esperado oír algo así. Al fin y al cabo, le había ofrecido 3 pretendientes entre los que elegir, y ella misma se había decantado por Vasco. El joven, por supuesto, era un poco Dios, y en sus señores una presencia. Generalmente se tragaba la lengua como una serpiente. Pero en general un gran tipo. Y ciertamente la amaba. La quería mucho. Sí, el tipo era un cobarde. Pero esa era la clase de tipo que Mónica quería. Más importante aún, con la capacidad financiera para satisfacer todas sus necesidades, que pueden crecer con los años. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó mi padre. Lo que quiero decir es que te calles, gritó de repente el señor, no quiero ni oírlo. Cualquier chica en tu lugar estaría bailando de alegría. Y tú te limitas a ponerme mala cara, como siempre haces. ¿Y por qué nunca quieres oírme?, preguntó Mónica. Y había lágrimas en sus ojos, y había lágrimas en sus ojos. Todo lo que hago, lo hago por ti y por la familia, respondió el señor. Intentaba dar suavidad a su voz mayúscula. Deberías estarme agradecido. Sabes que Vasca no es el héroe de mi novela, suspiró Mónica. Sí, lo arreglaremos bien. Él me quiere. Fue muy tierno conmigo. Pero para vivir con él toda mi vida me moriría de nostalgia. El señor llegó a un punto crítico. En un día como este, por supuesto, no debería haber disgustado a su hija innecesariamente. Ella se casaría con Vasco de todos modos. Era un hecho. Pero toda su vida recordaría su presión y despotismo. Lo que significa que lo odiará. Era necesario endulzar la píldora. Afortunadamente, él ya se había preocupado de ello hacía un mes y había preparado un regalo que haría que cualquier chica se elevara al 7º cielo de alegría. Perdóname, cariño, perdona mi presión y mi tono arrogante. Sabes lo difícil que es tomar estas decisiones. Pero soy el único responsable de ellas. Toma. Lo dijimos mientras le tendíamos el anillo a nuestra hija. Tengo un regalo para ti. ¿De qué se trata?, preguntó la novia. Es una verdadera reliquia, dijo el padre con entusiasmo. ¿Puedes creer que esta baratija la llevara la esposa del primer presidente de este glorioso país? Mónica se quedó mirando el anillo. Era precioso, pero ¿realmente merecía la pena gastarse tanto dinero en algo así? La muchacha imaginó cómo lo habían conseguido los hombres de su padre, tal vez robado de un museo. Y si no, no quería pensar en ello. Llevarlo con orgullo. Solemnemente lo dijimos. Fue un regalo mío personal. Y no olvides ni por un segundo, querida, que somos americanos con apellido italiano, dijo sarcásticamente Mónica.
¿Qué sentido tiene eso? ¿Somos italianos, americanos o judíos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te atreves?, se indignó Marta. Mis padres y yo hemos aguantado intimidaciones y abusos toda la vida solo para que tú pudieras ser representante de esta nación elegida por Dios. Y sin mi apellido, ningún asunto importante se decide en esta ciudad. ¿No es esa la providencia de Dios? Te lo he dicho 100 veces, no me interesa. Mónica respondió bruscamente. Solo quiero hacer mi música. Ya lo oyes. Volvía a hablar de sus estúpidas canciones. Joe ya había maldecido el día de hacía tantos años en que le había regalado una guitarra a su hija y le había enseñado unos cuantos acordes. Sí, cantaba muy bien, pero él la veía como una financiera con un cerebro como el suyo. Podría multiplicar por 10 o por 20 la fortuna familiar. ¿Qué le esperaba en el escenario? Primero hay que invertir una tonelada de dinero sin ninguna garantía de retorno. La carrera de una estrella dura 5 o 10 años. ¿Y después qué? Pero no puedes arriesgarte. Sin embargo, soy estadounidense. Lo dijimos formidablemente, perdiendo el control de nosotros mismos. Pero también podría coger un látigo italiano y bailar claqué en tu culo internacional. Lo siento, Po. Respondió inmediatamente Mónica, que comprendía la realidad de tales amenazas. La mejor gente de la ciudad y del país está haciendo tu boda. No podía sentar la cabeza. Millonario. ¿Serías tan amable de al menos sonreír? Guárdate tus pensamientos. ¿Qué te pasa hoy? Porque estoy enamorado de otra persona. Mónica explicó. ¿De quién?, preguntó el señor Matt. Iba a explicarle que se puede vivir con una persona y amar a otra. Lo principal era hacerlo con cuidado, para no fomentar rumores y especulaciones. Y en cuanto Mónica abrió la boca, sonó el teléfono. Tony Class, el excéntrico multimillonario en quien el señor Joe había depositado especiales esperanzas, había llegado. Ni una palabra. Lo pidió, levantando la mano. Te quiero, hija, señor Tony. Dijo el dueño de la familia con el tono de voz más amable de que era capaz su aparato fonador. ¡Qué honor y qué sorpresa! Voy para allá. Los invitados ya han llegado. Las mesas rebosan de refrescos, y los músicos de ambos escenarios siguen llenando el aire de bellas melodías. Sin embargo, falta Mónica, y no hay claridad sobre su desaparición. Lo más triste es que nadie vio a dónde fue, ni su estilista, ni su maquilladora, ni sus amigas. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. El señor se enfrentó al dilema de cancelar la boda o esperar que el secuestro de Mónica fuera una broma pesada de otra persona. Santi, su mejor amiga, lloraba agarrada a un osito de peluche y, por alguna razón, se alimentaba de lo que había pasado. La oficina de la policía local envió a 2 detectives a la vez para acelerar la investigación. Al caballero le tomaron la palabra. Su peso era demasiado elevado. Dígamelo otra vez, preguntó un detective, alto, delgado, volviéndose hacia Santa. Solo que sin lágrimas. Cariño. ¿Qué ha pasado? Músicos con atuendos tradicionales mexicanos entraron en la casa de huéspedes. Sollozando, dijo. No sé quién les encargó. Empezaron a tocar sus canciones y a bailar con nosotros. Cuando volví en mí, vi que Mónica no estaba por ninguna parte. Y di la voz de alarma. ¿Cuánto tiempo duró el canto, el baile y la destrucción del tequila?, aclaró el alto detective. Ni siquiera lo sé. Se alargó hasta Santa. Quizá 20 minutos. O más. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Mónica? Santi miró expresivamente a Matt, llorando de nuevo. Cuando su padre. El señor Joe vino y nos echó, dijo ella. ¿Y eso fue antes de la banda mexicana? ¿Quizás se fue a alguna parte?, preguntó el segundo detective. El bajo y gordo. Su aspecto era tan infeliz que le dieron ganas al señor de darle 105 para levantarle un poco el ánimo.
El teléfono quedó sobre la cama. Reclamó con renovado vigor a Papá Noel. Después de todo, no va a ninguna parte sin su teléfono. Los dos guardias de servicio fuera de la casa de huéspedes no vieron nada sospechoso. Interrogaron a todos los jóvenes y camareros en nombre del señor It, recopilando notas explicativas en nombre de cada uno. Pero, ¿dónde había ido su hija? Con su lujoso vestido, nadie se dio cuenta. Ahora el detective bajito y gordo estaba hojeando las notas y su mirada contrariada era cada vez más sombría. En un momento dado, los policías se miraron y tomaron posiciones junto al señor. Este caso es una mierda, dijo el policía descontento, de baja estatura. Si es un secuestro, está jugado con maestría. Como se suele decir, me quito el sombrero. ¿Le parece gracioso?, preguntó el millonario señor Joe. Si sigue siendo un delito, ¿tiene enemigos? ¿Tiene enemigos? ¿Tiene alguna idea de quién puede haberla secuestrado?, preguntó pensativo el delgado y alto detective Stanley mordiendo su lápiz. ¿Quién?, rugió el señor Mota. Sí, cualquier cretino que tenga ganas de hacerse $1 millón o $2 de más rico, o lo que sea que suelan exigir los secuestradores, las hijas, los millonarios. ¿Le han hecho ya alguna exigencia?, aclaró el detective Brandon. Aquel pez gordo de voz chillona empezaba a molestarle. Igual que toda aquella reunión de imbéciles santurrones. Una reunión en su comisaría. No, en absoluto. El estirado Matt. El novio fue asesinado. Los policías se miraron entre sí. ¿Tenemos un asesinato?, preguntó Stanley. No, no, el Hobbit millonario agitó las manos moralmente. Quiere mucho a mi hija. ¿Era realmente doloroso mirarla? Sollozaba como una niña, intentando contar su versión de los hechos. Llevaban saliendo 6 meses, pero solo se habían acostado un puñado de veces. Y no era por su educación italiana, sino por el carácter repugnante de Mónica. Sabíamos que las mujeres americanas tenían una actitud diferente ante una relación plana que las italianas. Acostarse con 2 o 3 tíos antes de casarse en Estados Unidos equivalía a la preservación total de la inocencia. Y su hija estaba tan atrapada en la tradición local que podía pasar por una nativa americana en términos de libertad sexual. Pero ella prefería mantenerlo con raciones de hambre. Era un planteamiento que él comprendía e incluso compartía. El detective Brendan miró por la ventana del segundo piso de la casa de invitados. La vista del patio era espectacular. Sonaba una música preciosa, algo parecido a la música country. La piscina azul ondulaba a la luz del sol. Ahora desearía quitarme la chaqueta, la camisa y los pantalones y zambullirme en esa agua pecaminosa. Y llamar a un camarero con una bebida helada. Su compañero estaba a su lado y también miraba al patio. Llevaban tanto tiempo juntos que habían aprendido a leerse la mente. A ambos les llamó la atención que una chica con el pelo corto, vestida con pantalones negros y una blusa blanca, anduviera ajetreada por el patio. Se dirigía a toda prisa a un invitado y este a otro. Mientras ella les explicaba algo, los detectives se miraron. «¿Esta es su secretaria, señor Joe?», preguntó Stanley, señalando a la ágil muchacha. La secretaria al respecto odiaba que se añadieran todos esos sufijos y terminaciones a las ocupaciones masculinas normales. «Y no te atrevas a decir feminismo en mi casa». Stanley guardó silencio. «Oh, esa gente rica», pensó el detective. Sus rarezas. Fue ella quien dio la voz de alarma. «Pues invítala aquí», pidió Brenton. «Y, por favor, no perdamos el tiempo con las sutilezas de la lengua inglesa». Los detectives usamos sobre todo una versión no impresa del mismo. Pero no alardeamos de ello en cada esquina. Los invitados no tenían ni idea de que se trataba de una emergencia en casa del multimillonario. La música seguía sonando, los fotógrafos seguían filmando a la multitud y los animadores seguían entreteniéndolos. Los camareros pasaban bebidas frías y aperitivos. Sin embargo, esta gente no se deja engañar.
Las personas de éxito tienen una especie de sexto sentido que les indica la decisión correcta. Los más ricos e influyentes. Empezó a ponerse nervioso, atrapado aquí en el sol todo el día. Eso no era parte de su plan. Tony Case, el excéntrico inventor y multimillonario, ya estaba tuiteando sobre ello. Son más de las 12. Los jóvenes aún no se han ido. Estaba escribiendo Habrá boda hoy o se trata de un gran ensayo general, unas palabras a la prensa. Gritó Tony, llamando a la recepcionista. Esa es mi alegría. ¿A qué viene tanta lentitud? Me encantan las esperas tediosas, pero hoy ha sido demasiado tedioso. Y el señor Tony se encogió de hombros. Hay una cosa, ya sabe, una cosa. Una llamada que salva vidas. El señor ladró al teléfono que la subieran enseguida al segundo piso de la casa de huéspedes. Angie sonrió una vez más a Kaisa. Prometió solucionarlo todo y se apresuró con su patrona. Aunque la chica no estaba a cargo de la seguridad y fue la primera en dar la voz de alarma, aún sentía una punzada de culpabilidad. Pensar que Mónica había desaparecido. La chica más encantadora e inteligente. Sus peores competidores en la lucha y para los cerebros. La atención de su rival más acérrimo en la batalla por las mentes es como si se hubiera disuelto. Señor Joe. Ella gritó. ¿Qué debemos hacer, señor Joe? Primero, cálmese. Dijo con su voz acerada. Segundo, escuche a estos caballeros. Voy a convocar un consejo y decidir qué hacer con la boda. El millonario fue a la habitación contigua y descolgó el teléfono. Su alma activa quería moverse, comprender, averiguar. Pero no sabía absolutamente nada de trabajo policial. Al contrario, siempre había rehuido los encuentros con agentes de la ley. Por supuesto, tenía algo que ocultar a los representantes de la ley y las autoridades. Pero ahora, por desgracia, no había ningún lugar sin ellos. Tendremos que aguantarnos. Es un barrio fastidioso. Nos separamos, sugirió Brandon. Tú sigue con los invitados y yo me pondré a ver el video. Ya lo creo. Encontraremos las respuestas a cualquier pregunta en esos vídeos. Stanley asintió con la cabeza. La mente de Brenton está configurada de tal manera que es más capaz de trabajar con una gran cantidad de información. Donde el hombre medio tendría estupor, este detective hecho y derecho mostraba maravillas de ingenio. El detective entró en la habitación contigua, donde había una mesa alta, y empezó a disponer sus artilugios. Gran idea, dijo Stanley. Se quedó conversando con la secretaria del gordo. Para el alto Stanley, el enorme sofá de cuero era justo lo que necesitaba. Tenía los pies en el suelo mientras se apoyaba en el respaldo, una posición en la que sentarse para un ruso era una auténtica dicha. El detective pensó que aquella joven belleza de pelo corto podía serle definitivamente útil. Pero, ¿en qué sentido? Me llamo Stanley. Le dijo a la chica el detective Stanley. Estamos investigando el secuestro de Mónica. Simple, respondió ella. Llámame Angela, qué nombre tan raro, sonrió Stan. Pero la chica no reaccionó en absoluto. Así que fuiste la primera en dar la voz de alarma. Mi compañero y yo vimos por la ventana cómo estabas peinando literalmente el barrio y probablemente vimos a todos los invitados. Lo hicimos, respondió la chica. El maitre me ordenó que comprobara a todos personalmente. Comprobado, aclaró el detective. En la entrada le expliqué que la invitación coincide con la lista. Es machista, en el buen sentido. A los invitados no les gustan todos esos guardias que él codicia. Una chica joven es otra cosa. Así que ya está. Stanley la interrumpió. ¿Viste algo sospechoso? Quizá entraron unos fontaneros o supuestamente policías. La dama de honor dice que había un concierto mexicano. Ese es el plan, dijo. Ya le he dado los contactos de la banda al guardia de seguridad. Reservamos a los mexicanos hace un mes.
La chica pensó que había más en el programa. Casi llora. Ilusionista. 2 actores de Hollywood con pequeñas actuaciones. Un par de estrellas mundiales. Es una pena que todo su trabajo se haya echado a perder. Aunque, por supuesto, había otras personas a cargo de la organización. Entonces tal vez se estiró el detective. Tal vez quiera decirme algo. No necesariamente algo sospechoso, algo que ayude a la investigación. Agua. Asintió con la cabeza. Tengo algo que decir. Pero no aquí. Alejémonos de él. ¿Lejos de quién? Ion sorprendió al detective. Asintió expresivamente con la cabeza hacia la habitación donde íbamos a reunir nuestro consejo, también. Sí. Susurré. En ese momento, el señor de la mansión se disponía a celebrar una reunión. En cualquier situación poco clara, celebraría una reunión ampliada. Así que, ¿cómo iba a ser peor secuestrar a su hija? La madre llamó entonces a sus ayudantes, que también estaban presentes en la boda del señor Rinaldi. Luego se lo pensó mejor y decidió llegar a medidas extremas, convocando incluso a su propia esposa. ¿A quién había olvidado?, pensó Matt. Y en ese mismo segundo sonó su caro teléfono. Señor Joe. Diego Maradona está aquí, informó el jefe de seguridad. ¿A dónde lo llevamos? ¿Sabe siquiera lo que ha pasado?, gritó Mata. Sí, sin la menor vergüenza, respondió Tom. Hubo rumores de que estaba muerto. Pero así es Maradona. ¿Cómo pudo perderse la boda de tu hija? Gritó Tom. Mi hija ha desaparecido, desaparecido. Sorprendió al jefe de seguridad. ¿A dónde, señor Joe? No tengo ni idea. El millonario rugió. Mi hija se ha ido. ¿Y estás despedido? Vete al infierno ahí fuera. Brandon detestaba trabajar en un ambiente de tanta gente, pero sobre todo los aperitivos y la bebida que literalmente lo salpicaban todo a su alrededor. También las chicas guapas que lo recompensaban con miradas largas y penetrantes. El detective gritó a una docena de invitados de los empleados, mientras conseguía recomponerse. Retiró a su disco duro las grabaciones de video, las fotos etiquetadas de quién y cuáles le habían proporcionado. Mientras tanto, en toda la ciudad se había puesto en marcha un plan de asedio. Decenas de policías registraban coches, peinaban estaciones de tren y aeropuertos. Mentira. Había investigado una docena de secuestros en su carrera. Los criminales siempre cometían el mismo error. Hablaban demasiado y dejaban un rastro. Marcas. Como los perros. Lo único que quedaba por hacer era olfatear ese olor y conseguir una pista de los intrusos. Dijo Stanley entusiasmado, marcando a su compañero. Creo que lo he encontrado. He encontrado algo. Escucha eso. Volvamos a hablar con ese tío. Al principio de su carrera, Brandon recordaba sus propios casos con gran detalle. Incluso 1 o 2 meses después, podía contar cualquier caso, citar transcripciones de interrogatorios y opiniones de expertos. Pero poco a poco los casos se fueron pareciendo unos a otros. En los últimos años ya le costaba recordar los detalles de los crímenes resueltos. Y de todos los secuestros solo podía recordar uno que acabara en un gran fracaso. Sin embargo, no fue culpa suya que ocurriera. Al fin y al cabo, los padres del chico no quisieron acudir a la policía hasta el último momento. Brenda no empezó a buscar a los intrusos hasta el 3er día del secuestro. Y lo único que encontró fue un cuerpo sin aliento. Mira, dijo Brendan, poniendo el portapapeles delante de Matt y Stanley, que llegaron 5 minutos después. Eché un vistazo rápido a las imágenes de video. Así que nuestra niña desapareció entre las 17 y las 17:30 horas. Digamos que lo dijo refunfuñando. De repente se sentía viejo y también endiabladamente cansado. ¿Y qué? ¿Sabe por qué lo pensaba? Preguntó el detective, porque a las 16:45 su hija fue captada por el objetivo de una amiga. Se estaban haciendo selfies.
Eso coincide con una explicación de cómo fue su marcha. Y alrededor de las 6 p.m. la agarraste perdida. Media hora más tarde, nos detuvimos. ¿Qué dijo después el millonario? ¿Quieres presumir de que puedes hacer un poco tu trabajo? En absoluto, sonrió Brandon. Te he pedido que vinieras un momento por un motivo muy distinto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Quién hizo el vestido? ¿Por qué surgió esa pregunta en primer lugar? Brendan estaba enfadado. Es una pregunta tonta. Por mucho que me guste, estamos perdiendo el tiempo discutiendo, dijo el detective. Pero iba a mostrarlo de todos modos. Mira, ¿no encuentras nada extraño? Brandon pulsó la barra espaciadora y el portátil empezó a reproducir el video de la cámara de seguridad del exterior de la casa de invitados. Mostraba a un camarero empujando delante de él la misma caja en la que se había entregado el vestido de la novia. En un momento dado apartó la mirada y el detective del Cuervo pulsó stop. La cara, por supuesto, era problemática de ver, pero se podían captar algunos rasgos. Stanley hizo una foto de la pantalla de su teléfono y se apartó para enviar una orientación. Por una extraña coincidencia, las otras cámaras en el camino de nuestro héroe no funcionaban, dijo Brandon. Le dije al interrogador que fuera hasta el final. Dice que hay una entrada de incendios. Está todo pavimentado con adoquines. No hay huellas. Es difícil de decir si alguien abrió la cerradura o no. Los forenses ya tomaron muestras. A ver si queda algún rastro. Pero supongo que este es el camarero que sacó la caja. Está bien. El señor Joe estaba absorto en su monólogo y no se dio cuenta de lo pálido que se puso su acompañante. El millonario seguía mirando fijamente el marco inmóvil. Debía de haber escuchado también el encendido discurso, sumido en sus propios pensamientos. No puede ser, susurró Mata, apretando los puños. Sintió que la cabeza empezaba a darle vueltas, como si el coche bajo su control hubiera volcado y estuviera volando hacia un abismo. No puede ser. ¿Sabes quién es?, preguntó Stanley. Observó atentamente al millonario. También estaba digiriendo la información que había recibido hacía 5 minutos de Angie. También la ladró. Mi chica está en peligro de muerte, detectives. Apuesto a que fue mi sobrino quien cortó esto. Stanley había estado trabajando durante los últimos meses. Ya estaba decidido a dejar el cuerpo. Aunque solo tenía 37 años, estaba harto. Sus hijos pequeños crecían completamente autónomos, comunicándose con su padre por teléfono y correspondencia. Su mujer solía montar escándalos casi a diario. Y en el trabajo, los grandes jefes le daban palmadas en los hombros y le pedían que se quedara un año más. Mejor aún, 5 años. Richard Stanley le dijo al jefe de policía, indeciso ante la idea de firmar un informe de despido. Eres bueno, eres condenadamente bueno. ¿Quién te necesita sino? Nosotros, tu familia, respondió el detective. Stanley ya había decidido por sí mismo que en cuanto encontrara a la hija de los peces gordos se irían inmediatamente de permiso y empezarían a buscar trabajo. Y no volverá a la comisaría. Al fin y al cabo, ¿es culpa suya que haya tanta delincuencia en esta ciudad y tan pocos policías que puedan investigarla rápida y adecuadamente? ¿Y le gusta su trabajo?, preguntó el detective, mientras caminaban por los pasillos de la pensión. Sí, sonrió la chica. Es el mejor trabajo del mundo. Pero no encuentro un hombre. O al menos un hombre señor tiene, ya sabe, mala reputación en ese sentido. Por aquí. Abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Miró atentamente para asegurarse de que no había intrusos. Todo estaba en orden. Aquí se colocaban las fregonas. Aquí los cubos almacenaban las esponjas y otras cosas necesarias para poner las cosas en orden. La habitación olía a limpiador, cosa que al detective le gustó mucho. Hace 2 días, unas personas extrañas vinieron a ver a M.R., dijo.
cuando estaban solos en la habitación del primer piso. La habitación era estrecha y no había absolutamente ningún lugar para sentarse. Si se entera de que te lo dije, se pondrá furioso, detective. Definitivamente me despedirá. ¿Escuchaste eso? ¿A dónde has ido?, preguntó Stanley. ¿A su casa? No. Empezamos de nuevo con la cabeza. No entraron en la casa. Habló con ellos en el puesto de guardia. Y entonces uno de los chicos me dijo que el señor Joe sacó un fajo entero de dinero y se lo metió en las manos. ¿Usted cree?, preguntó el detective. ¿Cree que esconde algo? Sí, desde luego. La chica asintió. Sabe más que nosotros. Y Mónica tampoco quería esta boda. ¿Te lo dijo ella misma?, se preguntó Stanley. No, no éramos amigos. Solía ser muy celosa de su padre. Llegó a tener un par de rabietas, decía que pasábamos demasiado tiempo juntos, incluso a solas. ¿Y qué era eso? Se reía. La chica se encogió de hombros. En general, le gusta que hasta sus hijas luchen por él. Por sus propios ayudantes. ¿Y qué te hace pensar que Mónica no quería una boda?, preguntó Stanley. Tenía un amante. La chica respondió. Puedo decirte algo, si queda entre nosotros. Tienes mi palabra, asintió Stanley. Tom estaba cuidando de ella a petición mía, dijo la chica. Mónica había quedado con un tipo en un apartamento de la ciudad. Puede que él conociera la dirección. Stanley pensó que tal resultado sería de lo más curioso. La chica había montado su propio secuestro para sacarle dinero a su padre. Pero no, demasiado complicado. Y obviamente no es el día adecuado. No, todas las chicas quieren casarse, incluso cuando se trata de hijas de millonarios. Y esta chica guapa probablemente solo esté celosa de la chica y quiera hacer todo lo posible para que no la encuentren. ¿Es eso?, preguntó Stanley. Creo que esta información ayudará a la investigación. ¿Puedo irme?, pidió ella. Creo que ya hemos decidido lo de la boda. Y tengo que volver con él para estar cerca de él y hacer lo que dice. De repente, Art se acercó bruscamente al detective, lo cogió por el dobladillo de la chaqueta, se inclinó hacia él y lo besó suavemente en los labios y sonrió. No pasa nada, dijo juguetonamente y salió de la habitación. Stanley se enfrentaba a un reto diferente. René estaba literalmente rebosante de orgullo por su propia persona. Lograr algo así él solo. Por supuesto, contaba con la ayuda de su hermano Jerome, que le había ayudado a organizar su participación como camarero en aquella fastuosa boda y le había proporcionado documentación falsa. Odiaba a la familia Mate, así que estaba encantado de meterse con ellos. ¿Pero podía imaginarse Jerome que su hermano se arriesgaría a semejante aventura? René también contaba con el apoyo de su primo Giovanni. Era él quien había ayudado a empujar la pesada caja hasta su furgoneta y quien ahora la conducía hasta el escondite. Pero el resto era una composición en solitario, cantada por René en orgullosa soledad. Desde el placer y la alegría. Tarareó una vieja canción italiana, y Giovanni le secundó inmediatamente con su potente voz. Sin apartar los ojos de la carretera, René preguntó. No lo soportaba. Cuando otros hombres cantaban con él. Tú y yo llevamos una carga muy valiosa. ¿Qué hay ahí? Con un grito ahogado, preguntó Giovanni. 45 kilos de oro puro, sonrió René. Tenía fama de bromista y bufón. Así que el primo escribió lo que dijo con sentido del humor. Espero que sepas lo que haces, dijo Giovanni, porque no me gustaría volver a la cárcel. No te preocupes, pronunció René. ¿Cuándo te vas a enterar de la estafa que he hecho? Estarás encantado. Y tu joven hermano nunca te dará por muerto. Sabes que soy una roca. Además de no ser un bromista, todos conocíamos su carácter de italiano de fuerte carácter. De hecho, si decidía callarse, toda la policía del mundo no podría sacarle ni una palabra.
Por eso Giovanni decidió ayudar a su hermano. Además, si la policía venía a por él, siempre podía hacerse el remolón y fingir que no entendía nada de la denuncia. ¿De verdad quieres saber lo que hay ahí?, preguntó de repente Rená. No, he cambiado de opinión. Risas. Por si me pilla Hawái y no me entero de nada. Tras un año en la cárcel, Giovanni se prometió a sí mismo y a su madre abandonar la delincuencia. Compró un viejo autobús y montó un negocio de camiones. Al tipo le encantaba trabajar y estaba dispuesto a pasarse 14 horas al día al volante, algo que no es típico de los italianos. Pero, por desgracia, después de una asombrosa cantidad de dinero criminal, sus ingresos prometían poco. Podía incluso vivir al volante de su autobús, dormir allí y aceptar cualquier trabajo que quisiera. Aún así, solo le alcanzaría para llegar a fin de mes. Y por una hora de viaje René le había dado 300 y el bromista tenía claramente más trabajo reservado. Si tienes mucho cuidado, es imposible que los pillen. Escucha, escucha, dijo Joe, sin apartar los ojos de la carretera. Tal vez tengas un tema en mente. Podríamos jugar juntos y dar un gran golpe. Pero no, hermano, contestó Balaguer y señaló un discreto camino entre los garajes. El crimen no es para mí. Girando aquí. Sabes que tengo una carrera como cantante por delante. Muy pronto toda la costa estará hablando de mí. Lo verán y lo oirán. Y cantó otra canción con su voz aterciopelada. Giovanni envidiaba a este joven artista. Era realmente bueno. ¿Y qué le parecía la guitarra? ¿Podría ser que realmente decidiera ponerla para que los viejos subieran al escenario? ¿Por qué no iba a hacerlo? Se dice que todas las estrellas americanas más o menos grandes solían estar respaldadas por la mafia italiana. Juntos le dieron a un tipo. Descargaron un maletín grande, de tamaño humano, y lo enrollaron con cuidado en un rincón del garaje. El tipo abrazó con fuerza a Giuseppe y le dio un beso fraternal en ambas mejillas. El conductor se secó la lágrima que había aparecido en su boca, le dijo adiós con la mano y lo despidió. Cuando se alejó unos 100 metros, se acordó, saltó de la cabina y devolvió las matrículas auténticas y enrolló las robadas con las que había estado conduciendo en un cuerno de carnero y las metió debajo de la chimenea oriental. Ningún perro la encontraría jamás. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el señor Matta no tenía descanso. Pensar en su sobrino cortando para ir, colándose en su boda. También sacó una maleta para un vestido personal. Probablemente junto con su hija. Hay una pregunta dentro, sin embargo, que no ha ido a ninguna parte. ¿Cómo la metió dentro? Mónica tuvo que defenderse. Habría hecho falta toda una banda de secuestradores para doblegar su resistencia. ¿Cómo hizo este joven corte estos? ¿Llevó a cabo un plan tan audaz solo? No, lo susurró mientras servía whisky en un vaso enorme. No. Tiene cómplices. Los encontraré y los haré hablar. Cueste lo que cueste. Entonces, señor Rinaldi, dijo Stanley, mirando al padre del novio. Fíjese bien en esta foto. ¿Reconoce a alguien? El detective le mostró una imagen sacada del portátil de Brendan. El interlocutor miró detenidamente la pantalla y suspiró. Ya. Se lo he dicho, hablaba con rabia, susurró Rinaldi. Contratemos a profesionales. Gastemos en seguridad. No perdamos tiempo. Stanley le preguntó a Mónica. Probablemente fue secuestrado. Es lo mejor que hay. Dijo Rinaldi. Si es un caso de detectives, reconozco la valija. Siempre entregaba un vestido para nuestra princesa. Cuéntame más sobre eso. Preguntó Stanley. Es un vestido bastante caro, explicó el padre del novio. Necesita una humedad y temperatura especiales. Esta maleta la mantiene. Bueno, algo así como un frigorífico. ¿Podría caber una persona dentro? Yo creo que sí. Dijo Rinaldi.
especialmente si se trata de una chica delgada. ¿Se puede regular la temperatura?, preguntó Stanley. Claro, asintió el padre del novio. ¿Y la humedad? El detective se rascó la barbilla pensativo. En otra situación habría supuesto que Rinaldi estaba implicado en el secuestro, pero no tenía ningún motivo para cometer este crimen. Ahora él y su frustrado cuñado estaban expuestos al ridículo. Déjame hacerte una pregunta personal, dijo Stanley. Supongamos que soy un secuestrador y quiero pedir un rescate por la hija de Matt. ¿Cuánto debería pedir? Entre tú y yo, no le va muy bien, dijo Rinaldi. Es rico en bienes, pero para sacar una gran suma de la noche a la mañana. No creo que pueda sacar más de 10 millones. ¿Quién cree que querría secuestrar a la chica?, preguntó el detective. No lo sé. Rinaldi se encogió de hombros. Una cosa es segura, si no se hubiera creído más listo que todos nosotros juntos, no habría ocurrido. La rabia, la nostalgia llenaban su alma. Rinaldi no sentía pena por el $1.000.000 que se había gastado en la boda e incluso el fastuoso vestido para Mónica, que claramente no se merecía, no le molestaba en absoluto. La reputación era otra cosa. Si este embaucador no se las ingeniaba para salir de la situación, había que distanciarse de él inmediatamente. Rinaldi no podía creer que algo así fuera posible en la América moderna. Parecía que la época de las luchas italianas era cosa del pasado. Incluso su padre no era más que un americano. Respetable, por no hablar de su hijo. Vasca, en esta situación, se mantenía firme. Estaba, por supuesto, desanimado por la noticia del secuestro de su novia. Pero no perdió el ánimo. «Detective», preguntó Rinaldi. «Permítame que le haga una pregunta. ¿Cuáles son las probabilidades de que nuestra belleza sea encontrada con vida y, por supuesto?» «Bueno, un secuestro suele resolverse en 3 días», explicó Stanley. «El siguiente hito es una semana. Si no encuentran a la persona en ese periodo, las probabilidades de rescate son casi nulas». «Pero, perdón», dijo Rinaldi. «¿Ha dicho pero?» «Sí», asintió el detective. «Si estamos hablando de secuestros clásicos. Pero hay un matiz. Nepra hace sus afirmaciones dentro de las 24 horas o inmediatamente después del crimen. Y aquí hay silencio. Es extraño. Contemplar la alegría general me hizo llorar». Molesto, salió a la multitud. Tras una breve reunión con sus ayudantes y su esposa, tomó una decisión, pero se mostró terriblemente reacio a expresarla. Tanto como el señor Johnny retrasó este momento. Debemos actuar. Los músicos dejaron de tocar, todos los ojos fijos en él. El amo de la casa, tomando el micrófono de las manos del anfitrión, exhaló fuerte y dijo: «Queridos invitados, mis queridos allegados. Por desgracia, ha llegado a esta casa el desastre en lugar de una boda». Hubo un murmullo en todo el patio. No solo hablaban los invitados, sino también los camareros. Alguna mujer impresionable se desmayó y su torpe marido rompió accidentalmente una costosa copa de champán. «Mi hija Mónica», susurró Néstor. Desapareció así, sin explicación. La policía ya está trabajando en la mansión. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, no me nieguen la cortesía de contestar. Tal vez salve la vida de mi pequeña. Sí, que Dios los bendiga a todos. Las palabras del casero tuvieron el efecto de hacer estallar una bomba. Decenas de personas salieron en tropel. Ella solía intentar cribar a los invitados más caros y de mayor estatus para sacarlos por separado. Se revolvió entre la multitud, cada vez menos organizada. Algunos se apartaban para dejar pasar la corriente. Pero los letristas estaban triunfantes, recibiendo nueva información en sus teléfonos. Lo que empezó como una monótona boda de millonarios corría el riesgo de convertirse en un reportaje ostentoso sobre la historia del centenario. Básicamente, no le importaba el destino de Mónica si era violada o asesinada. Solo condimentaría las cosas.
Por supuesto, no podía decir esas cosas en voz alta. Pero nadie le prohibió pensar el pensamiento redentor. Esta historia la ayudaría a subir a la cima del Olimpo periodístico. Para afianzarse en la profesión, le ayudó su respuesta humana. Encendió al instante las cámaras de fotos y video de su teléfono e imprimió al instante la noticia. Así que ahora su instinto periodístico y un poco de estímulo la ayudaron a tomar la única decisión correcta. Acudió a la fiesta disfrazada de fotógrafa, tomó fotos estupendas y totalmente impunes. Ahora tenía que tomar la decisión correcta. Sería mejor esconderse en una mansión, escuchar y luego hacer una grabación. Ella había visto a los policías con su buen ojo antes. Tanto Brandon como Stanley le eran familiares. Ahora el amo de la casa tenía que volver a comunicarse con los invitados. Pero esta vez para aceptar de ellos interminables deseos de apoyo y ofertas de ayuda. Desolados y devastados. Estrechamos cada mano y aguantamos. Cada toque en el hombro. La última persona en esta lúgubre procesión fue el padre del novio. Pero el señor Joe no escuchó palabras de aliento de él. Si la seguridad en esta casa está a un nivel tan bajo, pronunció el señor Rinaldi, cuando no hay nadie alrededor, ¿deberíamos pensar en la unidad de nuestras capitales? ¿De qué demonios estás hablando? La voz ronca de Matt se desgastó hasta convertirse en una poderosa reprimenda. Estoy haciendo todo lo posible para encontrar a Mónica. ¿Creen que podría haber fingido su propio secuestro?, dijo el desafortunado pariente. Dice que ella no estaba segura de sus sentimientos. ¿Cómo se atreve?, gritó el señor Mata. Mi hija es la niña más inteligente y hermosa. Adora a su padre y tú también. Ella no diría esas tonterías. Eso es lo que le he dicho, replicó Rinaldi. Pero la sonrisa de su cara no le gustó al señor Joe. ¿Le explicaste también al chico lo que significa arreglar las pérdidas? Arreglar las pérdidas. El millonario formuló la pregunta mecánicamente. Aunque conocía bien esa frase, ¿cómo arreglarlo? Sí, asintió Rinaldi. Ya no tenía ese tono congraciador. También había más confianza. Chico. A diferencia de nosotros, el señor Joe nunca pasó por la bancarrota. Esa sensación de vacío cuando te das cuenta de que te has quedado sin nada. Pero tú y yo hemos pasado por eso. Mónica es probablemente su primera gran pérdida. Le expliqué al tipo que tenía que aceptarlo. Escuche a Rinaldi. El señor Mata agarró su vis a vis por la chaqueta. La encontraremos mañana, pasado mañana a más tardar, y tocaremos la maldita boda. Y si, construimos toda la costa con tus rascacielos. Oyes, Giuseppe, dijo Rinaldi en voz baja, apartándose. He dicho que estoy arreglando las pérdidas con mi bebé. Ha aceptado plenamente nuestra renovada estrategia. Juntos vamos a abrir nuevos mercados. Nada personal. Solo negocios. Por supuesto, con tus capacidades, podríamos lograr mucho. Y tú también podrías con nuestras manos. Pero está la providencia y está la voz de Dios. En la costa. Nuestra boda lo susurró. La costa no es el fin del mundo, dijo el magnate de la construcción en tono conciliador. Podemos hacer cualquier cosa. Llevo mucho tiempo dispuesto a pasarme a la construcción de un metro o de viviendas sociales en México o a la construcción de refugios antiaéreos individuales. Dicen que ahora hay una gran demanda de ellos, como durante la Guerra Fría. ¿De verdad crees que estoy haciendo todo esto para el crecimiento de un imperio? ¿Tú no? El señor de la casa se sorprendió. En absoluto, respondió Rinaldi. Solo quería que mi hijo Vasco fuera feliz. Dios te bendiga, Giuseppe. Estoy seguro de que tu hija volverá. ¿Seguro que puedes casarla? Rentable. Pero en otra ocasión, tal vez debería pedirle su consentimiento. El millonario estaba completamente mortificado.
Los invitados, que apenas unas horas antes habían estado dispuestos a beber y comer de su mano, abandonaban la mansión. Junto con ellos le llenaba el alma una vaga sensación de desasosiego. La última vez que la había defendido fue en 2008, unas horas antes del inicio del impago de la hipoteca. Afortunadamente, pudo sobrevivir a aquella crisis gracias a una amplísima cartera de inversiones. ¿Qué era esa punzada de miedo que se había apoderado de su alma? Ahora, sentarse en el armario era incómodo. River se alegró de no haber caído en la tentación de probar las docenas de vinos y otras bebidas que rebosaban las mesas de la ceremonia. Una vez dentro de la casa de huéspedes, eligió la habitación adecuada y decidió esconderse allí. Encontrarla no fue fácil, pero los puntos de referencia ayudaron. 20 minutos después oyó voces familiares. Así fue. Los detectives y yo hablábamos de la hija desaparecida. Rick encendió furtivamente la grabadora y se preparó para escuchar. Una última conversación y te dejamos, dijo Stanley. Verás, no podemos librarnos de la sensación de que hay algún otro factor. Le ayudó Brandon, cosa que nos ocultas o consideras irrelevante. Te dije dónde buscarla. Mata rugió. ¿No ves quién está haciendo que toda mi vida se vaya al infierno? No podemos entrar en casa del Señor, dijo Stanley con calma. Aunque su sobrino estuviera aquí. Aunque hubiera robado el maletín del vestido. Además, Rinaldi no había reclamado nada. Además, dijo Brenton, bien podría haber sido una distracción. Pero de acuerdo, ¿quién llamaría tanto la atención robando una estructura tan enorme? Apareció de nuevo en su frente. Aquellas mejillas ya lo habían averiguado todo, hasta a quien pertenecía el malhadado maletín. Ojalá hubieran sido tan rápidos como para buscar a su hija. Aunque él mismo no soportaba que nadie le enseñara a trabajar. ¿Quién sabe? El estimado policía no es tan sentimental como él en estos asuntos. Intentemos recordar, dijo el detective Stanley con su voz tranquila. ¿Hubo algo extraño el día que desapareció su hija o en los días anteriores? Extraño. Prolongado. Lo hubo. Hoy ha venido una señora mayor. Brandon se sorprendió. ¿Qué tiene de extraño? Estaba hablando, diciendo que tenía información para mí y me pidió ayuda, me dijo que bajara. ¿Y qué dijo? Preguntó el detective. No tengo ni idea. El millonario se encogió de hombros. Le dije que se largara de aquí. No recordaba su nombre, por supuesto, dijo el policía. ¿Por qué no? Estaba desesperadamente necesitado de elogios, como en los viejos tiempos, cuando cada broma tonta suya era recibida con sonoras carcajadas. Guardo cientos de nombres y números en la cabeza. Detective. Así que nombre. El nombre que tenía en la punta de la lengua se me escapa. El millonario empezó a chasquear los dedos, como si intentara atrapar por la cola las palabras que corrían. ¿Cómo demonios se llamaba? Ya había oído ese nombre antes. Frustrado, el detective se cansó de esperar la resurrección del preciado nombre en la memoria y se disponía a abandonar la habitación con un colega. Pero en la puerta nos llamó a los dos. Se acordó. Susurró emocionado el millonario. Se llamaba Mera por la línea. Así se presentó cuando hablamos por teléfono y Enush marcó por mí. Eran cerca de las 4:30 de la tarde, señores. Como ven, aún no soy tan viejo. Eso está claro. Preguntó Brandon, rascándose la barbilla. ¿Hay alguna confusión? No. Respondió Ivo, lo hicimos. Ya te dije que tengo una memoria excelente. ¿Querías detalles? Los recordaba. La cosa es, dijo Brandon, conozco a esta mujer, o más bien estos detalles. Bueno, Cava, inspector Cava. Gritó el señor Joe. Cabe en esa dirección. Señor Meta, dígame sinceramente, ¿me está tomando el pelo? El periodista se alarmó.
Los nombres y apellidos pronunciados hasta ese momento no decían precisamente nada. Pero cuando oyó el premio Pasolini, la periodista se sobresaltó. ¿Podría ser ella? Sacando el iPhone de Rick, empezó a garabatear una breve nota tag sketch. Si ahora de repente su corazonada se confirma, no. No debería pedirle tanto al destino. La fortuna ama la preparación, por supuesto, pero también la resistencia y la modestia, cualidades de las que Rick nunca podría presumir. El teléfono, principal arma de un periodista. Pensó Rick, tratando de estirar las piernas. Todo lo que hay son cámaras para hacer fotos chulas. Un bloc de notas para teclear rápidamente la nota que necesitas. Y luego está Internet, donde siempre puedes hacerte con la información que necesitas. Si no conociera a tu jefe. Mata rugió. Te llamaría cachorro, pues no está permitido que nadie te oiga. A nadie se le permite decir en mi casa que estoy intimidando. Si no estás intimidando, eso es aún peor. Murmuró el detective. Brendan se contuvo, pero con gran dificultad. Para acceder a la Sinjoure, la ruina, había que escarbar de verdad. En el sentido más estricto de la palabra. Todo porque su funeral había sido hacía 3 semanas. La abuela había fallecido. En silencio y en paz. ¿Qué no se podía decir de los objetos de valor que se guardaban en su apartamento de época? Mientras la anciana esperaba a que descubrieran su propio cuerpo sin nombre. Alguien sacó todo lo que pudo. Brandon estaba de guardia cuando llegó la llamada. No era ni su nivel ni su especialidad. Después de todo, los robos pueden ser manejados por policías novatos. Podían ser investigados por rastreadores con buenos agentes o pistas serias. La marca tenía entre manos un motivo no trivial para un caso así. Una de las cosas que le robaron a la anciana era una auténtica reliquia. Verá, señor Meta, dijo el detective. No creo en las coincidencias. Y hay tantas en este caso que me enferma. ¿Sabe quién es la medida? Por supuesto que no lo sé. El millonario hizo un gesto con la mano. Solo recordaba el nombre. Y ese era el nombre de la abuela que quería verme esta mañana. ¿Cuál es el problema? Usted no ve, el mundo está detrás de las líneas. Falleció hace algún tiempo. La anciana era acomodada. Explicó el detective. Era dueña de un anillo de Martha Washington. Oficialmente. ¿Qué le ocurre? ¿Estás enferma? No, no. El señor contestó más pálido. No pasa nada. Estas preocupaciones son por mi hija y no solo eso. Pues habla con ese pobre coleccionista. Verá, el anillo de Martha Washington es una auténtica reliquia. Dijo Brandon. Oh, vamos, lo siento. Es una pérdida de tiempo. Tenemos trabajo que hacer. Vamos a las paredes. No, no lo creo. Dime, preguntó el millonario. Es muy interesante, ¿qué pasa con este desafortunado anillo? Está bien, no tomará mucho tiempo de todos modos. Brandon agitó la mano. Ese anillo vale muchísimo dinero. Toda la policía estatal está concentrada en encontrarlo. Poco antes de la muerte del alcalde, la línea iba a donarlo al Museo Nacional. Hubo una larga negociación, pero por desgracia. ¿Y a qué se enfrentaría el hombre que robó semejante anillo? Preguntamos esto con la mayor calma posible. No lo sé. Con seguridad, Brendan se encogió de hombros. Supongo que los secuestradores no se dan cuenta del tesoro que ha caído en sus sucias garras. Verás, una baratija como esa podría valer 1010 o 20. Sí, podrían matarte por eso. Señor, eso es muy malo para usted. El millonario se desplomó en el suelo de Stanley, que hasta ahora había permanecido en silencio. Corrió hacia el millonario y lo agarró por los hombros. Le tomó el pulso. Todo era normal. Los policías se miraron. El señor John se incorporó, frotándose las sienes. Tenemos que hablar. Susurró Mata.
No hay tiempo para hablar con mi abogado, dijo Brandon con brusquedad. Se trata de la vida de su hija. Si tienes algo que decir, escúpelo ahora mismo. He visto el anillo, dijo el millonario. Le asustaba haber llevado él mismo a su hija al borde de la muerte. El detective Brandon se preguntó. «¿Cuándo compré ese anillo?», susurró Mata. «Lo compré. Pero no tenía ni idea de que era robado». «No tenía ni idea». «Entonces, ¿por qué lo compraste?», preguntó el policía. ¿No lo entiende?». El millonario hizo un gesto con la mano. «Si usted fuera como yo y mis padres hubieran estado en la piel de un emigrante. Cuando obtuve mi pasaporte americano, juré que nunca abandonaría este país y que jamás renunciaría a él. Y el anillo de la esposa del primer presidente, Hugo». Stanley sonrió. «Y esos, digamos, aficionados a las antigüedades sabían lo que te vendían». «Sí, lo sabían». Mata se encogió de hombros. «Ah, mierda. Fui yo quien les dijo que iba a hacerle un regalo a mi hija». Los detectives se miraron entre sí. Stanley sacó su teléfono y empezó a teclear frenéticamente algo en un Messenger. Brandon se quedó paralizado como un perro. Giró la cabeza a derecha e izquierda. Luego hizo una señal a su colega para que se quedara quieto. En silencio, despacio. Brandon se acercó al nuevo armario y lo abrió. «Menudo encuentro», dijo la chica, mirando al millonario, encantada de conocerlo. «Y aquí estoy, escondiéndome de la molesta atención de mi patrón». «¿Usted, quién es?», rugió este al acercarse a ella. «Te tiraré por la ventana». «No la toque, señor Joe», advirtió Stanley, agarrando al casero por el brazo. «Es periodista, periodista. Trabajó para un millonario. Pero deme el teléfono. Tarde es tarde». La chica sonrió, mostrando su iPhone. «Es demasiado tarde. Después de todo, ya había enviado una nota. Dios bendiga a América». Esta vez el señor John no se desplomó en el suelo, pero su cara se puso tan pálida que se podían ver los patrones vasculares en ella. América se limitó a sonreír mientras le veía sufrir. Le encantaba ver sufrir a los amos de la vida. Brandon odiaba a la prensa. Pero era a él a quien enviaban a desahogarse delante de los periodistas. Y no se atrevía a desobedecer las órdenes. Hay que tener cuidado al hablar con los medios. Incluso si vas a dejar el cuerpo, tienes que tener cuidado si quieres seguir en él. Una palabra equivocada, una broma y los periodistas alzarán al instante tu alma de detective con sus orcas de la libertad de expresión. «Estimados colegas», dijo Brandon, «estoy invitado a hacer una breve declaración. La policía está investigando la desaparición de Mónica. Esto significa un juicio penal. Se ha analizado una enorme cantidad de pruebas. El departamento está dispuesto a pagar una recompensa a quien tenga información de valor para nosotros». «¿Han exigido algo los secuestradores?», preguntó una joven periodista. No se identificó. «No hay exigencias», respondió el detective. «Y no hay información fiable sobre los detalles del secuestro». «Si no es un secuestro, ¿entonces qué?», preguntó el periodista de Tolstoy moviendo toda la barbilla. «Sin comentarios», respondió Brandon. Le encantaba esa combinación de palabras. «Supongamos que soy un secuestrador», dijo pensativo el joven periodista. «¿Qué obtendría?». «Pues clemencia, si te entregas a la policía y cumples todos sus requisitos», dijo el detective con una sonrisa. Lo que estaba ocurriendo empezaba a molestarle. «¿Más preguntas?». «Señor Brandon». Oyó una voz familiar. «Rick Smith es un corresponsal especial. ¿Confirma que también ha habido un robo de una reliquia nacional del anillo de Martha Washington?». «Afirmativo». Brandon asintió. «No le des demasiada importancia. Ese anillo fue robado hace 3 semanas. Lo puse personalmente en el sistema de búsqueda del tesoro.
Su estatus cultural tampoco está confirmado, ya que no fue examinado por un experto. El resto es solo coincidencia y su especulación. El detective invitó inmediatamente a hablar, pero ya era demasiado tarde. Los periodistas se sobresaltaron como un caimán al que le lanzan un trozo de carne. Vio cómo los periodistas se apresuraban hacia sus aparatos para garabatear notas. Era una broma que no solo hubiera desaparecido la hija de un millonario, sino también un artilugio muy valioso. ¿Estaba implicado el señor Mata en la desaparición de este anillo?, preguntó Rique. En interés de la investigación no se puede revelar esta información, contestó Brandon. Aunque le encantaría contestar sin miramientos a la reportera omnipresente. Si sabes dónde está el anillo, o Mónica, házmelo saber. El detective sonrió. Aquella frase también era innecesaria. Señor Brent, ¿cuánto podría valer un anillo así?, soltó otro periodista, y el detective decidió aprovechar la oportunidad para escapar. 1000000. Si es auténtico, contestó. Se acabó la rueda de prensa. Dios bendiga a América y nos dé fuerza a todos. En ese momento, el señor estaba leyendo un artículo sobre sí mismo, instantáneamente cubierto de sudor. Este periodista es, de hecho, todavía un niño, completamente enterrado en el suelo. Ni siquiera asoma la parte superior de su cabeza. El secuestro de su hija quedó relegado a un segundo plano. Resulta que ahora toda América habla de que el millonario es quien robó el anillo de George Washington. Los comentarios airados inundaron los noticiarios. Los columnistas, practicando su ingenio, trataron de encontrar un lenguaje cada vez más cáustico para denotar su fracaso. Galliano. El señor lo susurró en el tubo. ¿Le necesito urgentemente? Voy para allá. Con entusiasmo, respondió el interlocutor. Galliano podía oler el dinero a una milla de distancia. No todos los abogados tienen ese olfato. Y no todos saben interpretar correctamente las señales. Hoy, cuando se enteró de la ABM, Galliano se escandalizó y canceló inmediatamente todas las reuniones de negocios, las aplazó una semana. Fue a un restaurante cercano a la residencia del señor Matt y esperó la llamada. Cuando el chofer le llevó a la mansión, el abogado le pidió que parara en un kiosco. Así que compró una prensa nueva, se sentó en el asiento trasero de su Rolls Royce y hojeó las páginas. A Galliano le encantaba el olor de los periódicos recién impresos. Le transportaba a su infancia, cuando él mismo vendía esas mismas publicaciones en las calles de Nueva York por $2 al día. Eso ya es pasado. Pero el olor de la prensa fresca aún le levanta el ánimo. En la portada, cuyas páginas deberían estar adornadas con una foto de la hija de Joe, con un lujoso vestido, el titular millonario. Tamán. ¿Cómo se había inmiscuido el caballero en la historia de los estados? Galliano leyó todo el artículo y se dio cuenta de que no había nada a lo que agarrarse. Todo el artículo está construido sobre preguntas inocentes e informes oficiales de la policía. El primer anillo fue efectivamente robado. El segundo señor confirmó que la reliquia pasó por sus peludas manos. Sobre la vegetación excesiva. Es completamente cierto. Todos los italianos maduros sufren esta plaga. La tercera hija de un millonario ha desaparecido y el día anterior le regaló los anillos. Como se suele decir, saca tus propias conclusiones. Lo único que llamó la atención de un abogado experimentado fue la palabra clipatamán. Galliani sabía muy bien que los diagnósticos médicos no deben publicarse en las páginas de la prensa. Y sin embargo no fue suficiente para pillarle y obligarle a disculparse. ¿Y qué hay de los sitios de noticias más pequeños que reprodujeron la noticia sin investigar los detalles? Parece que por la noche toda América sabía que tenía algo que ver con la desaparición de alguna reliquia nacional, y el público no quería saber otros detalles, quería hechos candentes. El abogado atravesó el hermoso patio con huellas de la boda fallida. El personal de la agencia de espectáculos desmontaba las escenas, desenvolvía las mesas, volvía a montar las sillas. Los guardias,
como si fueran soldados, cubrían todas las entradas y salidas de la mansión del señor It y de su casa de invitados. Galliano saludó con la cabeza a uno de ellos, cuyo rostro le resultaba familiar. Pero ni siquiera vio una sonrisa como respuesta. Lo que le llamó la atención, sin embargo, fue la pistola automática que estaba cargada, colocada en una funda. No era una pistola preparada para la defensa. Un guardia de seguridad exigió un pase. «El señor me está esperando», explicó el abogado, mostrando su tarjeta. «Dime que Galia no está en su lugar». «Preparados», ordenó el guardia y corrió hacia su patrona. «Ese siempre será tan estricto ahora», pensó Galliani, mirando a su alrededor. Los guardias le lanzaban miradas poco amables. Y cuando uno de los empleados desmontó la escena, se acercó a la mansión, casi le golpea. «¿A dónde va usted?», preguntó enfadado el joven buenorro. «¿Por qué estás aquí, apestoso?». «Buscaba el baño», susurró el empleado. «¿De qué se trata? ¿Una boda o un funeral?». Rodríguez, gritó el guardia de seguridad, echó a patadas a este desvalido y lo puso en la lista negra. «Pero yo no hice nada», gritó el infeliz empleado de la agencia de espectáculos. «Déjame recoger mis cosas». «Lo recibirás por correo», respondió Rodríguez. «Tienes razón, el derecho a vivir su entrada principal. Camina deprisa, o te daré el acelerón». Galliani, que había estado en esta hospitalaria casa en los mejores momentos, no salía de su asombro. En primer lugar, no podía creer que Giuseppe tuviera enemigos capaces de robarle a su hija. Por el amor de Dios, esto es América. Aquí todos los asuntos se resuelven en los tribunales. En segundo lugar, Galliano nunca se había fijado en tantos guardias. Con su ojo experimentado contó 15 hombres. ¿De quién iba a defenderse? Del señor Galliani. El primer guardia le llamó. Volviendo de su patrón. «El señor Joe le espera en la biblioteca del segundo piso. Dijo que usted encontraría su propio camino». «Por supuesto». El abogado asintió y pasó junto a los tipos armados. Un hombre pacífico. Odiaba que intentaran arreglar las cosas con pistolas. Las mesas del interior de la casa aún no habían sido desmontadas. Los aperitivos y las bebidas seguían sobre ellas. Y Galliano no pudo resistirse a probar unas galletas de caviar negro. Una nevera compacta en el armario estaba preparada para el manjar. El abogado solo tenía que levantar la tapa y meter el manjar con una cuchara de plata. Adoraba una buena comida. Por eso tantas obras maestras culinarias le hacían desparramar los ojos. Incluso el bocadillo. Subió al segundo piso y vio al señor de la casa. El señor era difícil de mirar. Este hombre grande y fuerte sacaba literalmente el cuello. Tenía bolsas bajo los ojos. También se secaba el sudor de la frente. Galliano se le acerca y le estrecha la mano. Y luego se abrazaron. «Lo siento, amigo. Siento no haberte invitado a la boda de mi hija». «No fue nada», dijo el abogado. «Supongo que has tenido mucho trabajo con viejos amigos. Además, se suponía que tenía una reunión importante esta tarde, pero la cancelé». «Estoy en apuros», dijo el millonario. Como si no le hubieras oído. ¿Se habrá enterado de que mi hija ha desaparecido? Por supuesto que sí. Galliani asintió. Quería decirle desde el principio que todas las negociaciones debe llevarlas a cabo la policía. Por desgracia, es más difícil negociar con criminales que con los peces gordos más duros. Todavía no hay llamadas. Mata suspiró. Te he llamado por otro asunto. No pueden presentar una acusación formal. El abogado asintió. Era demasiado consciente de las consecuencias que podrían derivarse si la historia de este antiguo anillo se desenredaba. Podrían arrestarnos, no por 6 meses simbólicos, sino por una condena grave. Esta historia del anillo de Washington es una pesadilla, mencionó Galliani. ¿Hizo bien en llamarme? Puedes ir a la cárcel por robar algo así. Un hombre con raíces italianas, por supuesto.
pero yo no lo sabía. Gritó Giuseppe, maldita sea. Ha habido tantos presidentes en la historia de este glorioso país. ¿Cómo voy a saber que un anillo fue robado? Tranquilízate. Joe, cálmate. Susurró el abogado de Galliano. Ya te he sacado antes del fango líquido. Y esta vez te pido que digas una cosa, baja la voz. Eso es. Dijo Joe, bajando la voz a la mitad, aún más bajo. Preguntó el abogado. A través de sus canales se enteró de que un periodista había entrado en la casa bajo la apariencia de una camarera. Por supuesto, dejar entrar a tanta gente en su mansión era un riesgo enorme. Si hubiera consultado a Galliani, habría dicho inmediatamente: celebrar la boda debe ser en cualquier lugar, pero no aquí. Lejos de los muros. Ahora tenía que tener cuidado. De repente, otro periodista de izquierdas les oye. ¿Qué pasa?, susurró el millonario. Sí, perfectamente de acuerdo, Galliano. Dígame, ¿le han interrogado? No, respondió este. Hubo una conversación con un detective, eso es todo. La misma conversación que escuchó este periodista. ¿Lo ve? ¿Tiene que dar un testimonio normal? El abogado lo aconsejó. Digamos que buscabas un regalo para tu hija y algún aventurero te ofreció un anillo de Martha Washington. Y por puro humor lo compraste de broma, pensando que te llevabas una cara por todas partes, no una reliquia. ¿Cuánto pagaste? 100,000. Contesta que 100,000. Gritó Galliani. Oh, mierda. No, eso no vale. ¿Pagaste un billete de 10? ¿Lo tienes? De acuerdo. Asintió el millonario. Lo principal es no olvidar. ¿Crees que iré a la cárcel? Si me hace caso, no. El abogado se encogió de hombros. Cuando le citaron para interrogarle. Mañana, a las 2 de la tarde. Dijo: iremos juntos. ¿Me lo pides? Galliano soltó una risita. Ahora no me has ni sin tu abogado. Hay una manera de librarte del anzuelo e incluso de convertirte en un héroe. ¿Cómo?, preguntó Matt. Estaba dispuesto a pagar más que los fabulosos honorarios de Galliano. Encuentra el anillo. El abogado se encogió de hombros. ¿De verdad cree que estos imbéciles pueden encontrar a su hija? Todos los ricos son iguales, pensó Brandon. No habían pasado ni 2 horas cuando el millonario llamó a un abogado increíblemente caro para que fingiera resolver sus problemas. Y ahora este parásito del mundo jurídico estaba llamando al teléfono privado de su detective. ¿Cómo había conseguido el número? Por supuesto, tendría que hablar con alguien así. Le gustara o no, no tenía muchas ganas. Le dijo el señor Brandon a Galliani con una sonrisa mientras iniciaba la videollamada. Le pido disculpas por la distracción. A mi cliente y a mí nos gustaría colaborar en la investigación. Le escucho. El detective respondió solo rápido y al grano. Seguimos buscando a Mónica. Sobre eso tenía unas palabras que decir el señor Joy. El abogado sonrió. Giró las cámaras hacia el millonario. El señor es como un hombre mayor, se quedó fuera. Detective. Brandon sonrió regodeándose para sus adentros. Los ricos también lloran. No, lloran cuando se hace evidente que algo no se puede comprar con dinero. Como retroceder en el tiempo y corregir errores. Detective. Lo dijo, pero su voz sonaba oxidada. El anillo de Martha Washington, o mejor dicho, el supuesto anillo de Martha, es decir, el supuesto anillo de Martha. Supuesto anillo. Deja de hacerme perder el tiempo. Brandon explotó. Esto es extraoficial. De todos modos, es un maldito anillo. 2 tipos me lo trajeron, dijo el millonario. Tom, el ex jefe de seguridad, me tendió una trampa con ellos. Lo despedí hoy. Brandon está acostumbrado a que sus clientes no digan la verdad. Pero cuando se trata de su hija,
Quizás si hubiera obtenido esta información hace unas horas, la investigación ya habría avanzado. La marca suspiró y apuntó sus lenguas, cantando indignación en su interior. Ya había dicho algo. ¿Cómo se llamaban? Realmente no sé los nombres de estas personas, dijo Matt. Nombres de verdad. Tenemos que recordar algo. Le exhortó Brendan. Probablemente conozcan el destino del anillo y de tu hija. Los vi por primera vez. Respondió el millonario. No escribió el volumen. Dijo que unas personas querían venderme algo que valía la pena. No sé por qué acepté esta estúpida reunión. De hecho, no fue exactamente así. Allí, el jefe de seguridad dijo que la verdadera reliquia del anillo de Martha Washington había aparecido en el mercado negro. Y ya el propio señor Matt rogó para organizar una reunión y vender la cosa. De alguna manera pensó que si su hija llevara semejante anillo, ni una sola persona en todo el país se atrevería a desafiar su condición de ciudadano de los Estados Unidos. Uno de ellos se llamaba Rick, pronunciado We are sin Rick. Exclamó Brendan. No podía ocultar su emoción. ¿De verdad te has metido con Sin Rick? Al detective le resultaba cada vez más difícil abstenerse de las expresiones tan impresentables por las que era famoso su departamento. Pensar delgado. Desde luego, aquel hombre no desaprovecharía la oportunidad de hacer un gran golpe. ¿Y si también le mostramos el dinero? Ahora entiendo por qué los secuestradores no exigieron nada. Podían esperar unos días. Jugando un juego sutil con un millonario. ¿Eso es todo?, preguntó Brandon. ¿O hay algún otro detalle jugoso? Eso es todo, exhaló el millonario. Por favor, encuentre a mi hija. El abogado volvió a dirigir la cámara hacia su bonita cara. El detective observó para sí que a aquel hombre no le importaba el sufrimiento ajeno. Ni siquiera le cambió la cara cuando le pidió que encontrara a su hija. Y el nombre del delgado Rick no le impresionó en absoluto. ¿Facilitará las cosas a los agentes encargados de la investigación, verdad?, preguntó Galliano. Desde luego, respondió Brendan. Informaré de todo al fiscal. Eso es todo. Galliano dijo que se quedaría en la mansión de Matt el tiempo que fuera necesario. El millonario le agradeció su preocupación, aunque no creía en su sinceridad. Sin embargo, la presencia del viejo conocido era muy oportuna. El señor Joe ahora no podía relajarse ni un momento y esperaba nuevos golpes. Dejando a un lado el vino italiano, el maestro ordenó que le sirvieran una botella de whisky. Empezó a beber esta bebida para recuperarse un poco y, al mismo tiempo, calcular las pérdidas. La boda de su hija no se había celebrado. Eso significaba que podía olvidarse de alcanzar nuevos hitos financieros. Convertir la influencia en kilómetros cuadrados de oficinas y apartamentos residenciales no es posible. Hablando de influencia. Después de una serie de artículos en derrota, el señor Mata será evitado como si fuera un leproso. Ya lo ha visto aquí en Occidente. A tal ostracismo se le ha llamado cultura, abolición. Afortunadamente para él, no tiene que conseguir papeles en películas ni buscar el contacto con la multitud. Así que puede abandonar formalmente los puestos directivos y pasar a la sombra y desde allí seguir manejando los hilos. Por último, el ataque más importante es el riesgo de acabar entre rejas. Se nos achaca esto a él mismo. Por haber hablado a los detectives del anillo sin consultar a Galliano. Que todo este juego estaba hecho por profesionales estaba fuera de toda duda. Primero le obligaron a comprar el anillo, aprovechando sus complejos de provinciano. Luego enviaron a una actriz disfrazada de anciana. Lo prepararon a propósito para que la echara, pero que recordara su nombre. Y luego secuestraron a su hija. El problema es que él, Giuseppe, sigue a merced de intrusos desconocidos. Mientras él sigue siendo una pieza en el tablero de ajedrez. Aquellos continúan su juego y pronto querrán el dinero del premio. 10.000.000 de dólares como mínimo. Será entonces cuando les mostrará lo que significa la integridad italiana.
Accederá a cualquier exigencia, encontrará el dinero. Y entonces el volante girará. Ningún hombre se saldrá con la suya con lo que él les hará. En este momento, un caballero que era muy inferior a nosotros en volumen y estructura de capital. Del mismo modo, él estaba bebiendo whisky en la misma ocasión. Pero a diferencia del señor Joe, él estaba celebrando el éxito, sin contar las pérdidas. En solo 2 movimientos, no solo para humillar a su oponente, sino para destruirlo. Por supuesto, no todo salió exactamente como el calculador italiano había planeado. Algunas cosas tuvieron que corregirse sobre la marcha. Pero la venganza, el plato que debería servirse frío, resultó ser realmente jugosa. Al leer los titulares y los airados comentarios, Kurt se deleitó con su victoria. La única pregunta que le mantenía ocupado era, ¿dónde había ido la chica? Realmente pensó en su secuestro. Mantuvo la posibilidad en su mente todo el tiempo e incluso incrustó a su hombre en el séquito. Eso. Pero estos tontos no podían probar nada de todos modos. Y así el señor Elizabeth solo tuvo que cantar al whisky comiendo aceitunas en vinagre y riendo, regocijándose en su genial plan. Encontraría a la chica. ¿No interferiría en esta historia a alguien que estaba jugando su propio juego? El reloj marcaba las 12 pasadas. Stanley y Brendan seguían sentados en el despacho, analizando la información. El secuestro requería una concentración total, pues el tiempo corría en su contra. En esos momentos de máxima ceitnote, uno desciende a lo más bajo de la pirámide de necesidades de Maslow. Tras una semana en el Real, Stanley estaba dispuesto a vender su alma por una ducha caliente y una cama con sábanas limpias. Por eso lo deja. Y Brandon, al parecer, podría soportar cualquier dificultad, no un hombre, sino una máquina. Mantuvo un complejo diálogo con 3 informantes a la vez. Esta obra se asemejaba a una partida de ajedrez con varios adversarios a la vez. Y Brendan se acercaba al desenlace, pasaba al final de la partida. Estaba a punto de dar jaque mate y jaque mate al mismo tiempo. ¡Bingo!, gritó el detective. La he encontrado. ¿Encontrar a quién?, sorprendió Stanley. A nuestra chica, respondió Brandon. Aunque me va a costar mucho. Pero no importa. Venga, vamos al transporte. Iremos a por ella. ¿Solo nosotros 2? Preguntó Stanley. ¿Estás loco? Llamemos a un equipo SWAT para que nos apoye. Tengo 2 chalecos antibalas en el maletero. Brendan se encogió de hombros. Y una escopeta. Puedes llevarte el casco si quieres. No voy a ninguna parte, le cortó Stanley. Ya he lanzado una petición de apoyo a la mina. Brandon sonrió. O iré yo solo. Con esas palabras, se echó la chaqueta sobre los hombros y salió corriendo por la puerta. Stanley maldijo, se puso el sombrero en la cabeza y corrió tras él. Brandon, a pesar de su complexión, se movía muy legalmente. Stanley corrió tras él sobre sus largas piernas, maldiciendo a su compañero. ¿De dónde ha salido la información?, preguntó. ¿Y por qué tanta prisa? De un informante, respondió Brandon. Tenemos unos 20 minutos, como mucho. Los detectives atravesaron la ciudad de noche, tanto el Buick como Brendan devorando literalmente los kilómetros. Aceleró hasta alcanzar una velocidad absolutamente obscena. Y Stanley rezó para que no chocaran contra algún poste o alcantarilla. ¿A dónde vamos tan deprisa?, preguntó Stanley. Vamos despacio por los almacenes, respondió Brendan. Por el rabillo del ojo. Notó que su compañero se palpaba los bolsillos. ¿Te has olvidado el teléfono? Sí. Asintió Stanley. Mierda, todo es culpa tuya. Mientras subíamos corriendo las escaleras, se me cayó el jefe, replicó Brandon. ¿No sacaste a Chirco a tiempo? Stanley guardó silencio. Se adentraron en una especie de urbanización industrial. En la oscuridad, el detective seguía, sin reconocer el lugar. Brandon apagó el motor,
en silencio, sin dar portazos, se acercaron al maletero. Brandon le entregó su chaleco antibalas, su casco y cogió su escopeta. «Dime sinceramente», dijo Stan, «¿cuál es tu problema con el río?» «¿Cuál?», espetó el detective. «¿Hemos venido aquí con una chica o para qué?» «Para la chica», respondió Brandon, sonriendo socarronamente. «Buscamos el almacén 48». Eso dijo el informante. Por el rabillo del ojo Brandon vio que Stanley volvía a golpearse el bolsillo para coger su teléfono. El detective sonrió. «Así son las cosas, vives, hablas con un hombre durante años, y es una rata de dos caras, y está dispuesto a venderte no solo por 30 monedas, sino por algo incluso más barato. Tú eres el que le ha dicho al río donde vamos a torturar a nuestro millonario, ¿no?». Brandon continuó, llenando una escopeta de munición. Ni ella misma se lo habría imaginado. «Vete al infierno», dijo Stanley. «Yo no hice nada y tú escondiste mi teléfono». «¿No lo hiciste?». «No». Brandon sonrió, ajustándose la armadura, que apenas le cabía en la enorme barriga. «Lo guardé en un cajón para que lo olvidaras». «¿Y ahora qué?», preguntó Stanley. «¿Me vas a entregar con las tripas?». «No, algo peor», contestó mi compañero. «Vamos a encontrar a la chica. Escribiré un informe y volveré con tus periodistas corruptos». Dio un espectacular tirón al cerrojo, llenando el cartucho en el chasquido, aunque el movimiento era innecesario. Brandon ya sabía que no tendría que disparar, pero quería impresionar a Stanley y demostrarle lo bonito que era el mundo que se estaba perdiendo. En vez de hechos fritos, verdadera amistad masculina en vez de monedas perdidas. Algo más caro. Un sentimiento de apoyo y respeto mutuos. «Síganme», ordenó Brandon, encendiendo la linterna de su escopeta. Juntos robaron desde el nivel subterráneo. El almacén 48 no era difícil de encontrar. Un rayo de luz asomaba por debajo de la puerta y alguien estaba tocando música dentro. Un buen lugar para ensayar. No había nadie a esta hora del día. Las casas más cercanas estaban a unos kilómetros. Al acercarse cada vez más al preciado almacén, Brandon empezó a preocuparse de que el informante le hubiera engañado. Podía oír el suave tintineo de las guitarras y encantadores dúos de voces, masculinas y femeninas. Stanley se quedó atrás. «Qué rata», pensó Brendan, ni siquiera había salido aún, y ya le estaba dando por culo. El detective se acercó sigilosamente a la puerta de acero y deslizó el dedo en el hueco que había entre ellas, detrás de la palabra empujar y tirar. La puerta empezó a abrirse despacio, lentamente, como si una ráfaga de viento la hubiera puesto en movimiento. Las voces se callaron. Brandon oyó pasos en la parte trasera del almacén. Alguien venía a cerrar la puerta. Todo tenía sentido. Y cuando la mano de un hombre avanzó en busca de una manilla, el ágil detective la agarró, la retorció y tiró de ella hacia él. «Esposas». «Stan», gritó Brendan, «están esposas». «Maldito seas». El reloj marcaba las 8. Una mañana dura. Todavía levantándose en la cama ayer. A estas horas el señor Mata se creía el gobernante del mundo. Había hecho planes, iba a aumentar su capital hasta niveles obscenos, y hoy está sentado en calzoncillos sobre una sábana de seda, intentando captar la sombra del día que pasa. Así que, primero, calculemos las pérdidas. George Rossi calificó de error su larga amistad y le pidió que no le molestara más. Paul Bianchi renegó públicamente del contrato multimillonario. Giovanni Greca llamó para disculparse y contó durante 5 largos minutos porque esta conversación será la última. Luca Moretti incluso encargó una columna en 5 de los principales medios de comunicación de la costa a la vez para denunciar airadamente a su antiguo socio. Es decir, de todos los pecados mortales. Pero ayer no tuvo una conversación de lo más agradable con el señor Rinaldi. Añádase a esto una docena de otros, no tiburones financieros, sino peces más pequeños, que ayer se alejaron precipitadamente de él.
Sí, es hora de declararse en quiebra. No, tiene algunos ahorros. Suficiente para vivir una vida cómoda. Suficiente para viajar. De todos los guardias, tendremos que dejar a 2 o 3 hombres antes que a la secretaria. Es una chica con un nombre gracioso, Alice. Le gustó. Solo asegúrate de que no se apresure ahora a decirle a los medios sobre el acoso. No, no lo hizo. Pero la mayor pérdida fue Mónica. Su hija, su tesoro más importante. Aún fuera de su alcance. ¿Y si los misteriosos secuestradores descubrían qué reliquia le había dado? Y pensaron que el rescate era mentira o ahora quieren sacarle una suma que simplemente no tiene. Había otra posibilidad. Aunque fuera una remota posibilidad, la hija había sido encontrada, simplemente les daba demasiada vergüenza llamar de madrugada o no querían dar la terrible noticia. El señor Dish recordó que el detective Brenton le había dejado su número de teléfono y le había instado a llamar casi a cualquier hora del día o de la noche. Pues bien, las 8 de la mañana era una hora legítima para ponerse en contacto. Marcó el número y el policía contestó al teléfono en el mismo segundo. ¿Encontraron a mi hija? Sin preámbulos, preguntó el señor Matt. En un solo día había perdido mucho de lo que apreciaba. Sí, respondió Brandon. Brevemente. Encontrado. Entonces, ¿por qué susurró Mita? ¿Por qué no llamaste? A las 2 horas viniste para ser interrogado. El detective se estiró perezosamente. Fue entonces cuando te enteraste. ¿Está viva?, preguntó asustado el millonario. Afortunadamente, sí, respondió el detective. Se acabaron los comentarios al teléfono. En el auricular sonó la conexión interrumpida. Lanzó el caro teléfono contra la pared con rabia. El iPhone rebotó en las tablas del suelo y saltó varias veces como una rana. La pantalla estaba cubierta por una red de grietas. Gritó y vino corriendo hacia mí. Cuando la chica asustada corrió hacia el dormitorio, dijo: «Llama a ese bribón, llama ahora mismo. Aunque espera. Llámale dentro de unos minutos. Ven aquí, cariño, tengo algo que hacer». «Te escucho», dijo el señor. «Si descubro que has sido tú quien has siseado, es que si descubro que he sido yo», contestó tranquilamente el némesis yo. ¿Quién más iba a escuchar a alguien? «Si me llamas no juegues conmigo, secuestraste a mi hija», dijo enfadado el millonario. «Tú me pusiste ese anillo. Pero eres como una niña». «No voy a ser franco contigo por teléfono», sonrió. «A diferencia de ti, Joe, yo sé muy bien en qué clase de celda se mete un hombre de negocios hablador. Si me entero de que fuiste tú quien lo silbó. ¿Qué fuiste tú quien lo preparó? Dios mío. Realmente. No sabes nada». Sorprendido como resultado. «No», respondió Joe. Estaba confundido. «¿Y también sobre mi sobrino?», preguntó el vis a vis. «No, pero entonces ve rápido a la entrada principal de tu mansión pseudoamericana. Corramos antes de que sea demasiado tarde». Y colgó. Pensamos que sería muy italiano dispararle. Cuando se quedó solo sin vigilancia en un lugar tan abierto. Pero ya no tenía miedo a la muerte. ¿Por qué querría un mundo sin su hija? Y también capital, que era lo que hacía un descendiente de inmigrantes con apellido. Tambaleándose, atravesó el patio de su mansión. Tras la invasión de invitados a la boda de la noche anterior, aún no se había limpiado bien el lugar. Había servilletas, botellas de plástico, restos de vajilla y cucharas grabadas por todas partes. La mermelada que había pedido el día anterior. Los guardias miraron hacia otro lado y fingieron ser unos vagos muy ocupados. Así que llegó a la entrada principal de su finca, abrió la verja de entrada y extendió los brazos para gritar: «Dispara, ahora soy todo tuyo». Pero no había ningún minibús, ni siquiera un patinete donde pudiera sentarse un ametrallador. Solo en la hierba delante de la puerta había una pequeña caja.
La cogió y se la metió en el bolsillo, aunque bien podría haber sido una bomba. Volvió a la casa, se sentó en el sofá y la abrió. En la caja estaba el anillo de su hija, o mejor dicho, el anillo de Martha a Washington y una pequeña carta. El millonario la desenvolvió y la leyó en voz alta. Y nadie me ha secuestrado, estoy bien. Y soy feliz. T.D. Vete al infierno por